comenzado la semana pasada con ustedes en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Estuvimos ahí meditando sobre lo que vimos en esta oración, que esta intercesión que Daniel hace por su pueblo. Sabemos que Daniel tenía un vínculo con su pueblo que era muy especial. Eh, Sabemos que Daniel también tenía un deseo de que también regresara el pueblo a, a la tierra prometida. Aunque él había tenido éxito en toda su vida, siempre había estado cerca de aquellos que tenían el poder en Babilonia. Él era un hombre que amaba a Dios. Sabemos que era un hombre que oraba 3 veces al día. Sabemos que era un hombre que siempre tenía los intereses del pueblo de Dios y tenía en prioridad las cosas de Dios. Y aunque era un hombre metido uh, en liderazgo, también en, uh, en sus responsabilidades diarias, que eran parte del reino de los reyes de esa parte del mundo, su corazón, su deseo, siempre era para Dios. Nos hace recordar que eh, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad, hermanos? Somos ciudadanos del cielo. Creo que eh, esa es una cosa que tenemos que tener bien claro cada uno de nosotros, que somos ciudadanos del cielo, pertenecemos al Rey de los Reyes, pertenecemos al reino de Dios y lo que Dios desea de nuestras vidas. Y lo digo porque últimamente he escuchado acerca de hermanos que no solamente aquí, pero también allá en Chile, que se meten a la política, que se meten a la... mira, cada uno tenemos nuestras opiniones sobre el gobierno y uno puede ver lo que está pasando en el gobierno y puede tener sus opiniones. Pero creo que cuando nosotros estamos ministrando la palabra de Dios, debemos quedarnos justamente aferrados a lo que es la palabra de Dios y el contexto y la interpretación de lo que vemos para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Si nosotros nos despistamos y nos tiramos para un lado o para el otro políticamente o en cuanto a cualquier opinión, cualquier cosa, en realidad vamos a salir perdiendo. Y lo que vemos en Daniel es que era un hombre que se aferró, que realmente demostró una lealtad, una prioridad en cuanto a las cosas de Dios. Hizo los trabajos que tenía que hacer y cuando eso cruzaba la línea que lo iba a llevar, le iba a llevar a una dirección que no era de Dios, él siempre paraba el carro, por decirlo así. Decía, no, Dios es el que domina aquí. Dios es la prioridad. Y eso es un gran ejemplo a nosotros, ¿no? Vamos a leer una vez más en estos versículos, en el libro de Daniel, libro de Daniel y el capítulo 9. Leamos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré
atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de vosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a los que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en, en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entrar tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste en renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Que Dios bendiga su palabra. Hemos leído 19 versículos, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero nosotros pasamos hasta por ahí, por el versículo, creo que ahí por el versículo 3, versículo 3 por ahí. Y he estado meditando sobre esto durante la semana, pensando en esta oración
tan importante. He estado mirando no solamente en el español, el inglés, y viendo distintas cosas que me han llamado la atención. Y como se mencionó en la semana pasada, vemos como Dios tenía un plan y el plan de Dios era muy claro. Lo vemos ahí en el versículo 1 y el versículo 2. Y era el primer año de Darío, el rey. Y entonces vemos, la semana pasada vimos como Jeremías, Daniel leyó acerca de lo que Jeremías había escrito. Y él, Daniel dijo, esta es la palabra de Dios. Así lo describía. Las palabras que escribió Jeremías eran las palabras de Dios. Eh, Sabemos que eh, se ha dicho en Mateo 24 y 35 que todo pasa, pero la palabra de Dios es para siempre. Y nosotros podemos aprender de que la palabra de Dios y también el Dios de la palabra, y eso miramos la semana pasada, que no es solamente la palabra de Dios, pero es el Dios de la palabra. Y Él, cuando Él da su palabra, son promesas, se distingue en la manera que es muy especial. La palabra del hombre es la palabra del hombre. A veces hasta un hombre puede dar su mano y decir, mira, yo voy a prometer esto y no se cumple. Las palabras de los hombres a veces son vacías. Las palabras de los hombres son cosas que no se pueden confiar, pero nosotros podemos confiar en el Dios de la palabra. Y eso es algo que a mí siempre me anima. Ahora, Dios también tenía un plan para los suyos y reveló esto a Jeremías. Y vemos como en estos primeros versículos, como aquí dice, en el año primero, el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, él tenía eso en mente. Esa es la parte que me gustaría estar ahí por un momento para saber cómo era que Daniel entendía esto. Entonces, yo creo que ellos vivían con esa esperanza. Y, y saben, queridos hermanos, el vivir con esperanza es algo que el creyente tiene a su favor. Le explico. Dos, dos ejemplos, bueno, tres ejemplos. La semana pasada, como les dije, al próximo día, y el día sábado, fui a un funeral que estaba como a donde vive la Margarita, y ahí estuvimos juntos. Y el funeral era de una hermana que había conocido al Señor, una buena amiga de mi mamá, y nosotros, para honrar a la familia y acompañarlos en la pérdida de su madre, una mujer ya de edad. Nosotros estuvimos ahí con Margarita, pero la reunión, el servicio, todo fue hablando de esta mujer y cómo ella había conocido al Señor y cómo ella eh, era creyente y había honrado al Señor en una forma muy clara. Eh, Nosotros podemos realmente tomar ejemplos de personas como estas. Pero eh, al, al pensamiento opuesto, la semana que viene, y voy a pedirles, hermanos, que en una semana, el día
el día viernes, justo este día, yo tengo que tomar una ceremonia de un caballero que nunca conocí, pero me contactaron y me pidieron que fuera el maestro de ceremonia y también que predicara para, para el funeral o el memorial de un caballero que murió aquí los 50 y tantos años de edad. Hoy me topé y me junté con la viuda para conversar acerca de la agenda y cómo vamos a celebrar esta reunión. Pero las cosas de que ella hablaba, ella no es creyente, me dicen que este hombre era creyente, yo no lo conocí, entonces no tengo ninguna idea en eso, pero me estuve haciendo una comparación entre estas dos experiencias y pensé, ¿cómo podrían, cómo podrían bueno, esta señora, las tonteras, voy a decirlo bien sinceramente, las tonteras de que habla, de que el esposo está en el cielo mirándolos, guiándolos, dándole instrucciones, y entonces tuve que en una forma muy diplomática, de manejar la conversación hacia lo que es más importante. Eso es la salvación de su alma y también lo más importante, porque nosotros no podemos hablar de él ya como él y hacerle llegar al cielo. Ahora nosotros tenemos que mirar a lo que, a cómo vamos a vivir nosotros. Entonces yo le dije, usted tiene que dar vuelta a la página y ahora nosotros tenemos que hablar acerca de su relación con el Señor. Y ha sido voy a decirle, ha sido muy difícil porque ella tiene unas ideas muy extrañas, muy raras, pero el Señor me lo ha traído a mi vida y tengo que cumplir con lo que el Señor trae en nuestras vidas, aunque es incómodo. Entonces, a lo que voy es que Dios tiene un plan y tiene un plan y nosotros podemos cumplir con ese plan o nosotros podemos deshacernos del plan o rechazar o desobedecer el plan. Vemos como el pueblo de Dios y Daniel entendía que Dios tenía un plan para su pueblo y les dice, él les dice que por 70 años ellos van a estar en el exilio. Y vemos cómo el Daniel entiende esto y, y entiende todo lo que viene para su pueblo. Ahora, yo no tengo claro cuándo él escribió esto, pero era en medio de la situación en que él se encontraba, que él estaba en el exilio con este pueblo. Y él dice a Dios, en el año primero, y él miré atentamente los libros. Y como hablamos la semana pasada, y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ayuno, silicio y ceniza. Y estaba buscando lo que significa silicio, y en realidad es algo bien incómodo, ¿no? Y lo que vemos no es solamente ayuno, eso es algo que uno cuando ayuna no come, no bebe, no tiene ese sostento que uno puede tener, pero también silicio y ceniza. Entonces eso lo que vemos una persona que realmente está en luto, una persona que realmente está en una situación donde ve
su situación en una forma muy negativa, pero también es un momento en cuando uno se somete a lo que le está pasando en la vida. Y, dice el versículo eh, 3 que vemos como Daniel es un ejemplo extremadamente balanceado en su vida espiritual, muy equilibrado en su vida espiritual. Él era un devoto a la palabra de Dios y tenía una devoción a la oración. Yo le hago la pregunta, querido hermano, hermana, nosotros tenemos esa misma devoción a la palabra de Dios y la oración. Yo puedo decir que hay semanas en mi vida en que no tengo la misma devoción de otras semanas. A veces hay semanas en que estoy en la palabra de Dios y cada día y estoy orando, pero hay otras semanas que hay tanto que hacer, hay tanto que hacer que a veces me olvido de tomar el tiempo adecuado. Parece que Daniel tenía una disciplina personal que realmente demostraba una devoción hacia las cosas del Señor. Es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Como él tomó el tiempo para orar. Y nosotros podríamos mirar a Hechos capítulo 6, versículo 4, brevemente. Hechos 6 y 4. Y aquí en el contexto que vemos como en la iglesia que recién se estaba formando en Hechos 6 y 4, como los creyentes en esos tiempos y aquí estaban principalmente eligiendo los 7 diáconos y em, versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era lo que los apóstoles iban a seguir. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era la responsabilidad de Pedro, de Juan, de aquellos que estaban enseñando la palabra, aquellos que habían andado con Jesús y habían elegido estos 7 diáconos para ayudar en lo que era la administración de la iglesia. Pero el punto clave a lo que me quiero referir aquí era que persistieron en la oración y el ministerio de la palabra. Esto es lo que Daniel hacía. Él quería dedicarse. Él era un administrador, pero su prioridad personal era para persistir en la oración y el ministerio de la palabra y buscar el rostro de Dios en medio de toda esa actividad. Yo quiero animarles, hermanos, a buscar el rostro del Señor en esa actividad, como lo dijimos la semana pasada. Además de eso, él estaba, él estaba preparado para orar, porque él sabía lo que Jeremías había escrito. Entonces, él, él no sabía todo lo que iba a pasar, lo que vemos en Daniel, el capítulo 9. Pero él entendía de Jeremías que eran 70 años. Él entendía que el exilio en un momento iba a terminar. Pero el pueblo tenía que llegar a un punto de humildad delante de Dios. Sabemos eso porque eh, Ezequiel
habla de eso. Los otros, hay otros profetas, Jeremías mismo, Ezequiel y Daniel mismo, habla de la cabeza dura que tenían los judíos. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse y no era solamente que, por ejemplo, nosotros podemos decir, si tú haces esto, esto te va a pasar. Ahora, ellos tenían esa información. Daniel tenía esa información, 70 años. Pero él sabía que el pueblo tenía que arrepentirse. El pueblo tenía que llegar a un punto de conocimiento de la mente de Dios, de lo que Dios veía y pensaba. Entonces, a eso se estaba refiriendo Daniel en este momento. Él quería que el pueblo llegara a ese momento de humildad y arrepentimiento delante de Dios. Pero vemos qué hace. Primeramente, el versículo 3, como dijo, y volví mi rostro a Dios buscándole en la oración. Y oré, versículo 4, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Dios, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. Y vemos como en el versículo 4, él, él, él primeramente, ¿qué dice? Hizo su confesión, pero primeramente entró a adorar al Señor. ¿Qué dice? Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él no entró con su petición. Él no entró demandándole a Dios, tú dijiste 70 años, ¿cuándo va a pasar? Él entró y adoró. Nosotros sabemos que hemos escuchado ministerios sobre esto, ¿verdad? No hay que entrar a la presencia de Dios y empezar a demandar y decirle a Dios que Él tiene que hacer esto y lo otro y traer todas nuestras peticiones. Por favor, bendice esto. Ayúdame en el trabajo, ayúdame con la salud de mi madre, ayuda con mis hijos, ayuda con esto y lo otro. Están bien esas cosas para orar por, por nuestras familias o por lo que necesitamos. Pero primeramente es importante entrar a la presencia de Dios en adoración. Por eso a mí me encanta la cena del Señor, queridos hermanos. La cena del Señor comienza la semana con un enfoque en la persona del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Nosotros podemos entrar a su presencia y escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, que, 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 que Dios Todopoderoso merece la alabanza que nosotros debemos darle, el loor que solamente nosotros podemos como ser humanos entrar porque Él se sacrificó por nosotros. Los ángeles hasta miran a lo que nosotros hacemos y el privilegio que nosotros podemos como el pueblo redimido de Dios. Daniel entró a la presencia de Dios y adoró y le dijo a Dios, tú eres grande, digno de ser temido. Tú guardas el pacto, esas promesas y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Le dice a Dios quién es. Le dice a Dios cómo es. Y le dice a Dios que Él es el único que puede guardar esos pactos. Y Él es el único que puede dar la misericordia.
aquellos que aman y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, primeramente vemos cómo adoran al Señor misericordioso. Ahora, pasemos al versículo 5. Y entre el versículo 5 y el versículo 15, ¿qué vemos? Vemos como él comienza y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Y ya hemos leído hasta el versículo 15. ¿Y qué me llama? Bueno, una pregunta retórica, por decirlo así. ¿Qué le llama la atención aquí, hermanos? Yo se lo digo lo que me llama la atención. A mí es que él se identifica con el pueblo, que él dice, hemos pecado, no hemos obedecido, versículo 5, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí, Daniel, un hombre devoto a las cosas de Dios, un hombre en que nosotros nunca podemos encontrar falta, tal cual como Josué, difícil encontrar falta con él. Y es difícil encontrar falta con Daniel. ¿Por qué? Lo vemos como hombres que fueron dedicados a obedecer al Señor y seguirle en todo momento. Y él se identifica con los pecados del pueblo. Eso es humildad. Él entendía que para cumplir las promesas de Dios, el pueblo entero se tenía que arrepentir. El pueblo entero tenía que tomar encima de ellos lo que había pasado y clamar a Dios. ¿Era culpa de Daniel? Como un adolescente, lo tomaron preso y lo llevaron a Babilonia. ¿Era la culpa de un joven? Sería como tomar a Antonella o Isabela a lo mejor, un poco más grande, no sé, no sabemos en realidad la edad que tenía Daniel, pero era un adolescente, creo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron. Él no está diciendo, es que es mi antepasado, es los reyes, la gente que eran mis parientes, ellos metieron la pata contigo, Dios, y ahora, mira, bueno, tenemos que olvidarnos y tenemos que arrepentirnos y lo vamos a hacer porque queremos cumplir esos 70 años. No, vemos un corazón sincero, un corazón realmente arrepentido. Era una oración ciertamente personal, pero él estaba pensando en el pueblo de Israel a un nivel nacional. En vez de decir, él usó nosotros, hemos, en vez de yo. Se confesó que todo el pueblo habían pecado grandemente delante de Dios, habían desobedecido las leyes, los mandamientos, y no habían escuchado a los profetas. Vemos eso en versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Yo pienso en el día de hoy que la palabra de Dios se predica en muchos lados. La palabra de Dios sale abiertamente en nuestros países, sea Chile o sea Canadá. La palabra de Dios sale día tras día por las emisoras,
reuniones de evangelización. Ustedes han sido fiel en predicar la palabra, no solamente dentro de las cuatro paredes del local de Santa María, pero también afuera, compartiendo con personas, los vecinos, los parientes, con cualquier cantidad de personas. A eso se refiere. Nosotros, los profetas, hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Nosotros tenemos el privilegio de cumplir con eso hasta un día venidero cuando regrese el Señor Jesús. Daniel estaba arrepentido, estaba a nivel nacional arrepintiéndose por el pueblo de Dios y diciendo, nosotros todos hemos pecado, y yo incluido. Y aquí un hombre que oraba 3 veces al día se humilla delante de Dios. Eso es algo que creo que cada uno de nosotros podemos aprender de Daniel. Porque somos rápidos de echar la culpa a otras personas cuando las cosas andan mal, cuando estamos en situaciones que no son muy buenas. Pero él continúa y dice, tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, versículo 7, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Vemos como también el versículo 8 que dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Eh, lo que, lo que vemos aquí es que la confusión de rostro o el, eh, la palabra solamente nos está saliendo en inglés, perdón, hermano. Eh, estaban, estaban cubiertos en vergüenza. Eso es lo que él está diciendo. Estamos cubiertos en vergüenza. Y lo que pasó es que vinieron de afuera y vinieron y se tomaron todo lo que pertenecía al pueblo de Dios, a lo que pertenecía a Dios, y se lo llevaron hasta las personas, hasta todos los artículos que eran sagrados. Todo se llevó a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra rebelión. Y vemos cómo eso les llevó a una situación tan triste, porque él también dice, todo Israel, versículo 11, el versículo 10 quería decir, y él mantiene como, perdón, el versículo 9, un poco, perdón, hermano. Versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Siempre recuerda que Dios es misericordioso, que Dios perdona, pero él dice, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Estaba conversando con esta señora en el día de hoy sobre, sobre todo lo que ella estaba escuchando, y ella está mirando muchas cosas, esta señora con quien estaba conversando hoy acerca
de esta ceremonia para su esposo. Y yo le dije, y yo le pregunté, bueno, le mencioné, mejor dicho, le dije, ¿cuál es la voz que usted está escuchando en el día de hoy? Y me quedó mirando y yo le dije, ¿cuál es la voz que estás escuchando? Tú, y ella me mencionó que estaba leyendo este libro de un caballero que medita todos los días. Me contó toda la historia del caballero. Después me estaba diciendo que estoy mirando esto YouTube y estoy viendo esto. Y yo le dije, ¿sabe qué? El problema en el día de hoy es que hay muchas voces hablando al mundo, muchas voces que están diciendo, así uno puede llegar a un nivel espiritual, puede llegar a un nivel de conocimiento de Dios, pero nunca se trata de humillarse y pedir perdón por sus pecados. Siempre es cómo me puedo mejorar a mí. Y, y en realidad ella ha puesto su esposo en el lugar de Dios, porque ella dice, mi esposo me está mirando. Tengo un trabajo muy grande por delante en cuanto a convencer a esta señora que Dios es el único que la puede salvar por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Estoy orando por eso, hermanos. Pero aquí vemos que Daniel dice, no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios. Yo creo que esta frase me ha llamado la atención en el día de hoy. Cuando lo leí y estaba estudiando hoy más temprano, pensé, no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios. Qué triste, porque eso es lo que está pasando en el mundo. Eh, estaba, no sé si yo creo que ustedes saben de este sumersible, este pequeño sumersible que desapareció aquí en el Atlántico, en el norte. Y estas personas, un billonario, los otros millonarios, personas con todos los recursos del mundo, por decirlo así, y no podrían ser salvados con todo lo que tenían, porque ignoraron las cosas principales de, de meterse hacia esa profundidad en el mar. Qué triste, ¿no? Porque parece que no obedecieron todas las reglas, sacaron la vuelta y y no usaron todos los materiales que es necesario para, para, para hundirse a, hasta esa profundidad. Y hasta cuando se metieron, de lo que yo entiendo, uno de los, el caballero que era el dueño y el que dirigía esta misión, tenía como la misma arrogancia de aquellos que se subieron al barco Titanic. Qué triste, ¿no? Bueno, es que eso es lo que está pasando en este mundo. No obedecimos a la voz de Jehová, de nuestro Dios. Este hombre parece que no obedeció a las reglas, lo que se necesitaba para usar los materiales adecuados para bajar hasta esa profundidad en el mar. Qué triste. Pero el pueblo de Dios lo hizo y Daniel lo reconoce y dice, nosotros no escuchamos la voz de Jehová. Si uno no está escuchando la voz de Jehová, está escuchando otra cosa. Y eso es lo que está pasando en este mundo, es que hay mucha gente escuchando y las redes sociales, están escuchando lo que dicen las noticias, las teorías conspiratorias, lo que está diciendo este político o este filósofo o esta persona que... Y hasta esto puede pasar en el mundo evangélico y puede pasar en el mundo de nosotros los creyentes, escuchando cosas que a lo mejor no son la voz de Dios o la voz de Jehová.
para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, que nos guía, nos indica, y nosotros no debemos cambiar, no debemos torcer, no debemos mirar a la palabra de Dios de otra manera, solamente buscar la mejor manera de entenderla e interpretarla. ¿Qué significa eso? A veces nosotros escuchamos algo y por mucho tiempo podemos escuchar algo y entenderla. Acuérdense que cada uno de nosotros que somos predicadores, cada uno que enseña de la palabra de Dios, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos seres humanos, falibles. Busca el rostro de Dios, tal cual como Daniel lo hizo. Mi preocupación más grande en el día de hoy es el alfabetismo bíblico y la falta de conocimiento de la palabra de Dios de jóvenes en el día de hoy. No sé cómo está en Chile porque no paso mucho tiempo, paso algunas semanas allá, pero aquí en Canadá esa es una preocupación muy grande, queridos hermanos. Jóvenes que van a las reuniones, pero no entienden la palabra de Dios. Porque hay tantas voces hablando y no obedecen la voz de Jehová, nuestro Dios. Eso es lo que me llamó mucho la atención esta tarde. Y lo que vemos así, siguiendo más adelante, versículo 10, el versículo 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros que la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sabemos que cuando el pueblo no iba a seguir a Dios, Dios dijo, castigaré la desobediencia. Estoy achicándolo, pero castigaré esa desobediencia. Él se refiere a todo lo que Moisés dijo muchos años atrás. Daniel y Moisés nunca se conocieron, pero lo que Moisés dijo era cierto en el día de Daniel. Y él lo menciona aquí. Y dice que Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Miren, hermanos, nosotros, quiero animarles en algo. Continúen a predicar el evangelio, continúen a contarles acerca de las buenas nuevas a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por esto. Porque en un día venidero Dios va a cumplir su palabra. Que dice, versículo 12, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Él cumplió, Dios cumplió con lo que iba a pasar y permitió a hombres paganos, un ejército pagano, de castigar al pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, y destruir a Jerusalén. En un día venidero, los que no conocen a Cristo serán juzgados y el castigo, la condenación es el infierno. No hay una tendencia de no hablar del infierno. No es que nosotros debemos así asustar o actuar en una manera que, que, o cuando predicamos la palabra, que nosotros como creyentes somos mejores que ustedes que no han creído en Cristo. Que tengamos cuidado en eso, pero que le digamos a aquellos, mira, yo estaba destinado a la condenación, al infierno también, pero Dios me paró, me arrestó en el camino, tal cual como Saulo, tal cual como
cada hermano y hermana ahí, sea un niño de 7 años de edad o un hombre o mujer de mucho más edad. Cada uno de nosotros fuimos arrestados en algún momento y vimos y entregamos nuestras vidas al Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Y qué dice? Conforme está escrito en la ley de Moisés. Es que no es como que no se advirtió al pueblo. Se los dijo. Dios lo dijo desde un principio. Sígueme y te bendeciré. Si me desobedeces, traerás castigo, traerás condenación, traerás un alejamiento. Eso es lo que Dios dijo. Y conforme, ¿qué nos dice? Conforme está escrito en la ley de Moisés, de todo este mal vino sobre y nos hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios. Que nosotros podemos entender entender y conocer tanto del punto de vista de Daniel. Él nunca le pone la culpa a Dios. Dice, nosotros fuimos los culpables. Y él se metió junto con ellos y dijo, yo también soy culpable. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos este hombre, Daniel, orando por su pueblo, también nosotros podemos orar por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos orando, a lo mejor tenemos que entrar a la presencia del Señor y mirar a nuestros corazones y decir, ¿he yo también desobedecido a Dios de alguna manera u otra? Esto es lo que Dios desea, que nosotros seamos humildes delante de Él. Pero no quiero terminar con todo lo que es negativo, porque ha sido bastante negativo, ¿no? Pero entre el versículo 16 y el versículo 19 vemos como, eh, eh, bueno, el versículo 15, miremos el versículo 15, perdón. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, versículo 16. Apártese ahora tu ira y tu furor y de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nosotros, nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro se resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Y aquí está, inclínate, inclínate hacia mí, hacia nuestro pueblo. Inclínate, Dios, para que seamos restaurados. Esa es la parte que sabemos que Dios cumplió también. Cumplió en su palabra en la destrucción de Jerusalén, pero también con el arrepentimiento del pueblo y el remanente que volvió, empezó a una vez más cumplir con su palabra que su pueblo nunca iba a desaparecer. Con nosotros, hasta a veces podemos desobedecer al Señor, pero cuando uno es sincero y vuelve a las cosas del Señor, eso lo que es remanente, eso lo que es permanente, nunca se destruye, nunca se apaga. Y Dios puede restaurar y puede redimir cualquier situación. Y eso es lo que vemos aquí, en esta oración. Padre, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye
abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado. Oye, Señor, versículo 19, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La oración de Daniel es una preciosa oración. ¿Por qué? Es un hombre que entendía los propósitos de Dios, pero él se metió dentro de esa oración y se identificó con el pueblo. Ahí vemos un tipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Daniel se identificó con el pueblo. El Señor Jesucristo se identificó con la humanidad y vino a este mundo y tomó nuestros pecados. ¿Merecía Daniel? No, pero él lo hizo. ¿El Señor Jesucristo lo mereció? No, pero él lo hizo. Por amor a la humanidad. Y gracias al Señor, porque sabemos que el próximo año eh, eh, los judíos empezaron, de esta oración a un año, los judíos empezaron a volver al pueblo, llevándose todos los artículos del templo también, para reedificar el templo y restaurar la adoración. Realmente el ministerio de Daniel en Babilonia era algo muy especial. La oración llegó a los oídos de Dios y él cumplió su palabra. Gracias que tenemos un Dios que cumple con todo lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos salva. No te voy a desamparar. No te voy a dejar. No me voy a alejar. Dios en todas sus promesas nos dice cosas que nosotros podemos aferrarnos a ellas, porque Dios siempre es el cumplidor de su palabra. El Dios de la palabra y la palabra de Dios es algo en que nosotros podemos confiar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu palabra. Gracias por la oración de Daniel. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en cada momento en las cosas que son importantes en nuestras vidas. Ayúdanos a testificar de la bondad y la grandeza de Dios. Ayúdanos a ser fieles a lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y ayúdanos a evangelizar y a ir a todos los que están alrededor nuestro. Ayúdanos, oh Padre. Y Señor, si hay alguna cosa que nosotros tenemos también que identificarnos, tal cual como Daniel lo hizo, pedirte perdón y, y buscar tu ayuda en cada momento. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando andamos mal. Ayúdanos, Señor, también a aferrarnos a tus promesas. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia que demostraste con el pueblo de Israel. También has demostrado con cada uno de nosotros. Te alabamos y te damos las gracias. Te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros en el día de hoy. Te pedimos por las hermanas y los hermanos que no se sienten bien, que tú estés con ellos. Y una vez más, agradecidos estamos por todas tus bondades. También, Señor, por esta mujer, esta ceremonia que tengo que hacer en la semana que viene, te pedimos, Padre, que tú eh, me, me ayudes y que ayudes a los hermanos que van a estar también ahí conmigo y los hermanos que están orando, que el Evangelio sea claro y que sea de aliento, pero te pedimos por conversiones reales a las cosas de Dios y a la persona del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.